tal. Ok, perfecto, se puede. Que nosotros sepamos, por un lado, qué es el no-code, quiénes son Millennials Consulting, que yo creo que ya casi todos nos conocen, quiénes son nuestros partners de Make, qué cosas podemos hacer y por qué a día de hoy probablemente no vayamos a utilizar tanto código cuando nosotros queramos hacer interacción o cuando queramos relacionar una aplicación con otra, ¿vale? Entonces, esto es como un poquito el inicio de lo que va a ser el evento. No vamos a quitarle más tiempo, vamos a hacer esto divertido. Si tienen alguna duda, ustedes alzan la mano, preguntan y si se lo podemos responder, pues fenomenal, ¿vale? Y nada, y ya con esto le doy paso a mi compañero Domingo, quien nos va a hablar un poco, ¿no?, acerca de esto, de qué es el no-code, cómo empezamos. Y yo empiezo con la primera pregunta ya, porque la hice al público, hay gente que sabe, otras que no, pero yo lo tengo más o menos no tan claro. Entonces, cuando hablamos de no-code, ¿qué es? ¿Cómo se come? ¿De qué estamos hablando? Porque a mí me suena a código. Fin. Bueno, muchas gracias por tu introducción. Yo soy Domingo Vallejo, de PowerPad. A ver, el no-code realmente es un movimiento alternativo al desarrollo tradicional. O sea, normalmente va asociado con la palabra no-code / low-code. La única diferencia es que al final el low-code, pues bueno, pues metemos unas pequeñas pildoritas, ¿no? unos snippets, cápsulas, como queramos llamarlo, de código, que nos permiten ir un poquito más allá, ¿vale? Pero en definitiva es decir, oye, pues en vez de contratar a un desarrollador o tener un equipo de IT en mi empresa que me vaya haciendo realmente las integraciones o los desarrollos de una aplicación web, etcétera, pues lo que hacemos es que vamos a utilizar un enfoque donde es básicamente atomizado, de utilizar pequeñas partes. Bueno, el no-code realmente no es de ahora, pero es verdad que ha ido cobrando mucha fuerza en la medida que ha sucedido lo siguiente. Fijaos que esto lo podéis ver en Chief Market, a lo mejor alguno lo conoce, tiene bastante relevancia en el tema de tecnología para marketing, y solo en el ámbito de la tecnología de marketing, ellos lo que hacían era decir, venga, vamos a estudiar las aplicaciones que hay, alguna, ¿vale? Pero por lo menos la que tuviera algo de relevancia, si no aparecía aquí, es que no con nadie, vamos, que no servía para nada. Entonces, esto era el panorama que había en agosto de 2011. Si nos vamos, la foto, esta es abril del 2020, ni siquiera estamos en el 23. Aquí me decía alguien, dice, oye, Domingo, que ha salido pisada la esta. Digo, no, que no se puede ver más detalle, porque es que hay esto que veis, estamos hablando lo mismo, de simplemente del mundo del marketing. Seguro que hay aplicaciones que puedo utilizar para otros dominios, vamos a decir, de negocio. Y luego lo que veis aquí son esos subsegmentos que se veían en el anterior, que veis también, por ejemplo, algunos pequeños segmentos, que aquí está si se ve realmente pixelada, ¿vale? Pues eso es lo que hay. Como veis, lo que ha habido es una explosión brutal. Y esto, claro, son pequeñas o no, porque a veces son, vamos a decir, aplicaciones de plataforma, me parece que había aquí, perdonad. Son aplicaciones que pueden estar en distintos ámbitos, pueden ser aplicaciones especialistas, pueden ser aplicaciones de plataforma, como por ejemplo tenemos ahí Zoho, ¿vale? Puede ser determinadas plataformas de servicio que hacen una como Stripe para el tema de los pagos, o puede ser las plataformas básicamente de la nube. Pero si estás dando cuenta, lo que han hecho algunas que tienen un nicho, por ejemplo, algunas lo único que se dedican es a autenticar. Yo lo que hago es una autenticación profesional, máxima seguridad, y la puedes utilizar luego con cualquier otra aplicación. Hace algo muy concreto, no hace más, y hay otras que, bueno, que hacen algo muy bien y luego, pues además, pues oye, tiene, yo que sé, una automatización, o un CRM, no sé qué, pero, yo que sé, Airtable, una muy famosa, es una base de datos, y luego hace más cosas, pero sobre todo es una base de datos, ¿vale? Entonces, este mundillo de aplicaciones, que todas son SaaS, lo que vimos, las aplicaciones SaaS al final, pues lo que son las que... O sea que todas las aplicaciones SaaS en realidad son no-code. O sea, nosotros en CRM, en Zoho, trabajamos con no-code, si trabajamos con alguna otra aplicación externa, o sea, todo esto al final estamos dentro del mundo de no-code. En el fondo sí, podemos decir, por ejemplo, un Zoho CRM es un no-code. ¿Por qué? Porque tú dices, oye, con Zoho CRM tienes solución a determinadas, vamos a decir, necesidades de una empresa, pero puede ser que dentro de unos meses, a lo mejor tú, en la medida que vas creciendo, ya necesitas llevar una contabilidad más seria y el tema de facturación, necesitas un ERP, o necesitas un gestor de campañas, o necesitas algo. Entonces, lo que te permite el no-code es que todo conformes una solución con piezas que te hacen algo muy bien, ¿vale? Y que tú las vas adaptando. Problema que sucede con esto.
que cuando lo vas adaptando, pues a veces vas creciendo. Dices, pues mira, yo al final he cogido y he comprado pues un CRM de, pues no lo sé, de HubSpot. Y mañana pues resulta que voy creciendo y necesito, y al final por lo que sea me venía bien, una acción de mercado, lo que sea. Alguien ha tomado la decisión y ha comprado el ERP de otro fabricante. Y resulta que no se hablan. Bueno, sí, algunos tienen unas integraciones nativas, da la casualidad que lo tengo, que bien, da la casualidad que no lo tengo, y esto cómo lo hago. Entonces hay parte del proceso que lo que vas automatizando es, bueno, por la parte del CRM tengo unas funciones, unos workflows, aquí tengo también algo también para hacer, pero cuando yo quiero hacer un proceso que vaya de extremo a extremo, pues realmente me encuentro que no hay solución nativa para hacerlo, ¿vale? Y lo que está sucediendo realmente es que estos son datos, además estos son datos precisamente del fabricante este que os decía, autenticación. Y este es lo que venía a decir, es que lo que estamos viviendo un poco todos, que a la medida que se ha ido digitalizando las empresas, lo que han ido es adoptando más aplicaciones, cada vez más aplicaciones. Aquí lo que veis es distintos sectores, mayormente también es verdad que estamos hablando de enterprise, pero esta es una realidad que vamos a decir dividiendo las cantidades, pero al final es siempre más aplicaciones en todas las empresas, tanto las pequeñas como las medianas. Según han ido pasando los años, lo que ha pasado es que no es que se ha reducido el número de aplicaciones, lo que se ha ampliado. ¿Y por qué se han ampliado? Y muchas de estas aplicaciones al final no se han comprado, o sea, quiero decir, no se han desarrollado al final. O sea que en realidad la única solución que tenemos es el desarrollo. El desarrollo está muy bien, pero lo que está pasando es lo siguiente. En los años cuando os ponía el 2011, que había pocas alternativas, es como si dijera, esto es muy primitivo. O sea, yo tengo esta aplicación y aquí tengo esta otra. Y ahí necesitamos un desarrollador para poder unirlas, ¿no? Claro. Y ahora... Faltaban dos piezas. Primero, la explosión que hay ahora de alternativas no existía entonces. Una aplicación de antes, vamos a decir, que hacía por ejemplo un CRM, no estaba tan evolucionado como un CRM de casi ningún fabricante. O sea, eran peores, tenían mucho menos funcionalidad. Y sobre todo, faltaba también un actor clave en este mundillo de no-code, que es lo que queríamos hablar y es por lo que vamos a hablar de Make. Cuando tú querías integrar, había una tecnología, existe obviamente, que es RPA, por ejemplo, que seguramente conoceréis y que lo llaman muchas veces pues, Robot Process Automation, en donde muchos de ellos lo que cogías es que dice, bueno, actúa como si fuera alguien que está sentado invisible en la pantalla. Entonces, tú metes aquí la orden y luego tienes que hacer el pedido de logística y entonces te vas a la otra pantalla. Lo que sucedía en muchas de las empresas, bueno, en desarrollos también, que bueno, se han hecho dentro de la empresa, y dices, si es que esto no tiene ni un API ni nada, no tengo nada por detrás, y si alguien no sabe lo de API, no lo sabe, que levante la mano. Entonces, pues no me queda más remedio que emular a alguien invisible que está sentado, que tiene unas ciertas reglas, se mete en el CRM, después se mete en SAP para hacer un pedido de logística, y te lo hace como si fuera un operador invisible. Daba solución, pero tiene muchos problemas de mantenimiento, los software suelen ser bastante caros, y las programaciones, bueno, pues son más complejas. Y hay unos actores que han salido, y que ahora Cristina luego lo diga, que lo que han salido, según han salido del mercado, ha habido un momento, sobre todo me parece por el año 2019, que todos los que había los han comprado alguien más grande. O sea, todos los que había los han comprado, porque son unas piezas, es la pieza angular de todo este desarrollo no-code, que son lo que llaman las IPAs, que son Integration Platform as a Service, es decir, el concepto de, bueno, es una aplicación as a Service, pero esta lo que tiene son funciones de hacer de pegamento entre aplicaciones que nativamente no se hablan entre sí. Normalmente todas estas aplicaciones SaaS lo que tienen son las APIs. Si alguien no... Pero vamos, rápidamente, las APIs lo que te permite es, los humanos hablamos con una aplicación a través del navegador, tenemos directamente el cuestionario, pues lo ponemos, y lo que pasa es que con las APIs lo que conseguimos es hablar con ellas pues un poco medio más o menos programación, ¿vale? Pero esto lo que nos ha permitido es que todo ese conjunto de aplicaciones las podamos hablar, podemos integrarlas, hacer que se hable y transformar los datos en el camino, ¿vale? Como resumen de ventajas, aparte del coste, que es más, o sea, que es menos coste evidentemente, ¿qué otras ventajas tiene tener el no-code? O sea, como para tenerlas así, tipo en un checklist. Bueno, tiene varias. La más inmediata es que hay una reducción de tiempos respecto de un desarrollo tradicional. Y eso ya automáticamente lo que te hace es que tiene menores costes.
Tiene también otra serie de ventajas, que es que básicamente nos permite también hacer unos modelos bastante más consistentes con aplicaciones que hacen algo, y hacen muy bien, ¿vale? Es que al final tú estás adaptando la necesidad del cliente a la herramienta. Entonces, lo mismo pasa, entiendo, con esto, ¿sabes? O sea, es qué necesidad tiene el cliente y evidentemente nosotros como consultores le decimos, vemos esa necesidad y esa necesidad es la que nosotros trasladamos a la herramienta. Porque es lo que yo siempre digo, o sea, hacer 3 clics lo puede hacer cualquiera. Ahora, el conocimiento, que es lo que tú decías, esa funcionalidad, vamos a ver cómo vas a optimizar tu tiempo. Me lo vas a contar tú, yo soy cliente, pero tú me vas a decir lo que hay nuevo. Claro. Porque a mí, de hecho, yo tengo un problema muchas veces con algunos automatismos, me dicen, oye, pongo un ejemplo, es que me quedo en blanco. Y me dicen, pues ¿se puede hacer esto? Sí. ¿Se puede hacer esto? Sí. Es que muchas veces es la necesidad la que de alguna manera te da, porque cuando tienes un abanico a lo mejor tan infinito en ciertas partes, tampoco sabes decir si lo que te voy a contar a lo mejor el ejemplo, que ya lo veremos, ya es relevante para aquí. ¿Vale? Fijaos, esto es una encuesta desactualizada, he intentado encontrarla pero no la han vuelto a hacer. Y esto se hizo en 2020. Recordad lo que os decía, que esto ha ido evolucionando y además ha ido creciendo exponencialmente, tanto en funcionalidad, y ahora os daré también unas cifras del mercado. Esto es lo que decían en la encuesta los clientes. 71% más fácil, más rápido, ¿vale?, de construir, 76% no necesito los ingenieros de IT. Y más fácil, efectivamente, de utilizar, porque, claro, volvemos a lo que te digo, yo te puedo decir lo que necesito, me lo desarrollas, pero es que tengo una solución que lo que han trabajado directamente unos ingenieros para tener un CRM, un RP o cualquier otra solución, donde han pensado la parte de experiencia de cliente, donde han pensado que esto bonito, que sea fácil de utilizar. Entonces, por eso, efectivamente, al final todos estos desarrollos pues, son más fáciles, ¿no? Tienes un control también sobre el producto importante y, pues, hay empresas, dependiendo de los tamaños, que tampoco se pueden permitir tener los recursos necesarios de IT como para que vayan haciendo no solo el desarrollo, sino también de esta fuente, pues que 4, casi 5 veces más rápido, más asequible y más fácil también llevar este tipo de decisiones. Entonces, por resumir, podemos decir que al final el no-code, haciendo como una especie de paralelismo, por decirlo de alguna manera, es como cuando tú compras una casa prefabricada, por un lado, en vez de hacerla tú ladrillo a ladrillo. Es decir, en Estados Unidos la mayoría de las casas son así, o sea, prefabricadas, te la ponen y tú en X tiempo tienes tu casa. Es más o menos igual, ¿no? Sí. Esto también lo he tomado de Chip Market y me pareció una muy buena reflexión. Está un poco obsoleta, y os voy a decir que está obsoleta porque esta debería ser un poco más, ¿vale? Si tú pides un desarrollo a tu departamento de IT, infinitamente, como todo es a medida, y esto es potencialmente, tú puedes hacer algo mucho más potente, mucho más adaptado a lo que necesitas. Perfectamente todo. Pero te ocurre también otra cosa. La posibilidad de meter la pata y dañar los procesos o algo grave es infinitamente mucho más grave. Mucho más grave. Aquí los daños que pueda haber están como muy medidos. ¿Por qué? Porque estás utilizando módulos, puedes meter la pata en la parte de las integraciones y tal, pero lo que hacen directamente las aplicaciones lo hacen bien, están probadas, están muy probadas. En medida efectivamente que se ha encontrado cualquier bug o problema, es el fabricante el que te lo va corrigiendo por delante. Aquí te encuentras que tienes todo esto que lo has ido implantando, lo has unido y bueno, sí, tienes que testar mucho los procesos y tal, pero potencialmente los daños son mayores que puedes llegar a hacer. Make es una herramienta en la que nosotros estamos trabajando desde 2018, vamos, yo empecé a trabajar con ella cuando era Integromat, y es una herramienta que cuando salió, la verdad es que fue un poco anteajusto de que empezaron a adquirirla todas y a Integromat la adquirió Celonis precisamente, que es, yo creo que es un único unicornio europeo, que me parece que hay. Alemán. Alemán, sí. Y fue un poco una revolución del mercado, porque apareció como una herramienta de estas, de las IPAs, que os decía, que es capaz de unir todo, que tenía una interfaz visual que hasta la fecha no tenía ninguna. Y luego lo que tenía además es un fondo de armario, en el sentido de decir, oye, para un proyecto sencillo lo puedes hacer sencillamente, y para un proyecto muy complejo, no tan sencillamente, pero no necesitas cambiar herramienta, también lo puedes hacer con una herramienta. Y sin más yo, vamos, te dejo ya que presentes. Empecemos con un ejercicio, quiero mostrarles en vivo qué es lo que hace Make.
Entonces, si me ayudan a escanear este código, les va a salir una forma que deben llenar. Puede poner cualquier dato, no quiero que se pongan, no tienen que ser necesariamente sus datos, pero es para que podamos hacer un ejercicio y sea más visual qué es lo que hacen realmente. Y vamos a ver que esos datos que ustedes llenaron ya están automáticamente en nuestro. O sea, cuando ver ya a Jessica, podemos poner toda la información que ella nos llenó. Entonces, justamente eso es lo que hace Make, como contaba Domingo. Permite que dos aplicaciones hablen entre sí y que si en tiempo real podamos tener información de un lado, la podamos dar a otro lado. Más adelante les voy a ir contando cómo hacemos esto. Voy a resultar un poco rápidamente qué es Make, luego cuál es el problema, que ya Domingo pues, lo estuvo trabajando bastante, ya puntualmente como una solución, y al final pues algunos preguntas. Rápidamente, ¿quién soy yo? Como comentaron, yo soy partner manager de Celonis, puntualmente pues, para Make, para todo EMEA. Así, ¿qué es Make? Pues somos una empresa de Praga, que fue fundada en 2012 por 4 fundadores que tenían un problema que necesitaban integrar aplicaciones y no sabían cómo hacerlo, no lo querían hacer con código. Pero como tal, ya en el 2016 lanzan la plataforma, en el 2020 son adquiridos por Celonis, que es el unicornio alemán que comentaba Domingo. Hoy en día tenemos más de 530.000 usuarios alrededor del mundo, tenemos presencia en más de 180 países, y algo muy importante y por lo que al final Celonis decide comprar a Make es porque tenemos más de 1.400 conectores. Eso es lo que permite que podamos hacer un flujo de trabajo muy rápido y que es lo que le da el valor a nuestra solución. Tenemos oficinas en Madrid, en donde está nuestro centro de experiencia, nuestro headquarter está en Praga y también tenemos diferentes oficinas en Nueva York, Alemania, San Francisco y alrededor de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era este problema? Pues volviendo un poco a lo que decía Domingo, todas las empresas hoy en día queremos crecer muy rápido, innovar muy rápido, queremos estar adelante de la competencia. Y esto se refleja en todas las áreas de negocio. Si estamos en recursos humanos, necesitamos ser muy ágiles en la forma que atraemos al talento para que nuestra competencia no se quede con eso. Debemos asegurarnos de que el onboarding sea muy rápido para que el talento también esté contento y se quede. Y debemos tener formas innovadoras de mantenerlos dentro de la compañía. Igual sucede en ventas, tenemos que estar buscando constantemente cuál es esa forma de que llegamos más rápido al cliente y que le podamos ganar a nuestra competencia y asegurarnos de que seamos lo suficientemente creativos y ágiles para que ese cliente se quede con nosotros. Y todo esto lo que buscamos hacer a través normalmente de diferentes aplicaciones o de diferentes tecnologías. Sin embargo, como decía Domingo, estas aplicaciones no se hablan entre ellas, siempre estamos dependiendo de los desarrolladores para que nos permitan innovar y esto pues hace que las personas de negocio se frustren y no puedan, si bien tienen muy buenas ideas y son muy creativas, muchas veces pues son retenidas porque al ir a hablar con los desarrolladores les dice perfecto, está muy buena esa idea tuya, pero pues tengo que hacer todos sus proyectos y te lo voy a hacer en un año. Un año ya después es demasiado tarde. Con esto, bajo este problema, llega Make. Lo que Make es una plataforma de integración de no código o low code que busca pues, justamente eso, que todas las aplicaciones, si ya tienen un API abierto, se puedan conectar. Tenemos más de 1.400 conectores, como decía anteriormente, ya creados, lo que hace que la plataforma simplemente sea arrastrar bolitas, como ven acá, y de esta forma ya se va a poder empezar a generar las diferentes integraciones. Es una plataforma muy visual, se basa en bolitas de colores y busca justamente acabar, o no acabar, pero darle una nueva visión al código tradicional en donde cuando llega una persona de negocio y quiere entender qué es lo que el desarrollador hizo, y ve una pantalla negra llena de códigos que no le hacen ningún sentido. En cambio, con Make pues, se puede entender qué es lo que está pasando por detrás. Por ejemplo, si veamos qué es lo que hicimos en el momento en que ustedes llenaron la forma y ya quedó ya registrado todo en Soho. ¿Qué hicimos? Pues acá se puede ver claramente. Ustedes llenaron la forma, luego busca si en Soho si ya existe el contacto, si la cuenta, si la cuenta no existe, pues la crea, luego busca si está el contacto, si el contacto no está, crea el contacto y luego pues cierra el negocio como tal. Entonces, cualquier persona puede leerlo y rápidamente entiende qué pasó. Aunque si lo estuviéramos viendo en código, pues pocas personas, solamente si son desarrolladores o si realmente conocen el lenguaje, pues van a entender realmente qué fue lo que sucedió por detrás.
Adicionalmente, pues, esta herramienta lo que busca es empoderar a las áreas de negocios a que ellos mismos puedan hacer sus propias integraciones, como decía Domingo. Poderles dar esa autonomía de que los pequeños problemas que tienen desde el día a día, pequeñas manualidades que nos hacen, o tareas repetitivas que hacen que nuestro trabajo no sea lo suficientemente eficiente, lo podamos resolver muy rápidamente nosotros mismos sin necesidad de ir a hablar con el área de desarrollo y pedirle que nos ayude, tengamos que esperar un año y medio en que nos pueda resolver este problema. Entonces se crea muy rápido y además se puede correr en tiempo real, como lo vieron, que se llenó y en un segundo ya estaba eso. Y por último, si bien tenemos pues, más de 1.400 aplicaciones y cada día estamos creando más, cualquier persona, si nos podemos utilizar, conectar a cualquier aplicación si tiene una API abierta. Entonces, eso también busca que no solamente le llegamos al negocio, sino también a los desarrolladores, porque cualquier desarrollador puede crear su aplicación y dársela al negocio para que el negocio pues, pueda generar esa integración, si es el caso de que no tenemos pues, el conector ya establecido. Además, somos agnósticos a la industria y al área, entonces todos nuestros clientes están desde pequeñas empresas hasta empresas muy grandes y tenemos casos en recursos humanos, en ventas, en mercadeo, en soporte, en TI. Cualquier persona puede utilizar nuestra solución y pueden ser casos de uso de donde solamente nosotros le llamamos operaciones en movimiento desde una aplicación a otra, donde usan dos operaciones, donde tenemos clientes en donde todo su negocio como tal corre dentro de nuestra plataforma. Se dan cuenta que esta forma pues, es mucho más ágil, le quita todo el trabajo al equipo de desarrollo y así pues también puede mitigar la falta de recursos, porque hoy en día sabemos que el mundo se mueve muy rápido, no hay suficientes recursos, pero esta es una forma muy ágil de poder acabar. Y ya para terminar, la forma de resumen, ¿qué es lo que hablan nuestros clientes de nosotros? Porque nuestros clientes normalmente, 98% de nuestros clientes renuevan y se quedan creciendo con nosotros. Entonces, primero, porque aumentamos la productividad de todos los empleados. Como vieron, somos una herramienta muy visual que para el negocio es fácil entender qué es lo que está pasando por detrás. Te damos una propuesta de valor tanto para el negocio como para TI. Como Craig les comentaba, pues te dice que se libera esa carga y además puede crear aplicaciones dentro de nuestra solución y pues el negocio vuelve un poco más autónomo. Al ser muy visual, somos muy amigables de utilizar, permite también que las empresas puedan llegar más rápido a su mercado al eliminar todas estas tareas manuales que tenemos en el día a día y pues somos muy asequibles tanto en precio como también una empresa que nos gusta estar muy cercana a nuestro cliente, podemos apoyar y resolver cualquier duda y también pues, trabajamos siempre con nuestros socios y aliados de negocio, quienes son pues, nuestros primeros sponsors en apoyarnos en estar cada vez más cercanos a nuestros clientes. Así que bueno, eso es muy rápidamente qué es Make. Cualquier duda, pues acá se para responder. Contaros un poquito la experiencia que tenemos con Make. Quiero hablar también de soluciones que hemos sacado y quiero comentaros, pues trasladaros la visión a todos los que están aquí y a todos los que nos siguen por el canal y demás, trasladaros la visión de qué potencia tiene esto de que estamos hablando. No quiero que se deje de pasar por alto y quiero que se le dé la importancia adecuada. Parece muy fácil, lo hacen muy fácil los compañeros o esto que es, pero sí que me interesa darle la importancia que hay de esto. Porque ahora se habla, estamos ante una discusión tremenda de la inteligencia artificial, que les pregunto algo y me lo hace y me lo saca y me hace un montón de cosas, pero la unificación de la información pues es esto que decía Domingo de un pegamento, de pegar absolutamente todo y hacer que toda la compañía, absolutamente toda la compañía, hasta un Excel que sacas o una información, porque capturamos toda la información con Make, este pegamento puede hacer que toda la empresa trabaje bajo una misma base de datos y todo lo que se trabaja y toda la información que se capture, absolutamente toda, se pueda ser analizada y utilizada hacia el negocio. Yo os quiero poner varios ejemplos de clientes y de utilizaciones de cosas que pasan cuando la información se agrega. Tenemos una parte, o vamos a hablar y vamos a repasar un poquito la suite de Zoho. Zoho tiene ya 50 herramientas.
pero Zoho tiene ya conexiones entre ellas, o sea, la facilidad de Zoho es decir, bueno, cojo Zoho, voy conectando fácilmente. Bueno, Zoho tiene una parte de integraciones en una dirección, siempre en una dirección la información, y hasta dentro de Zoho también os quiero contar pues experiencia de no veas el nivel que tiene ahora Zoho con hace 9 años cuando empecé a trabajar. Y os quiero contar una anécdota para que, no sé si aquí estáis algunos que trabajáis en Zoho o en CRM, pues yo cuando empecé a trabajar con Zoho y apareció la aplicación de Zoho Campaigns, que es mandar un mail marketing, y digo, uy, qué bien, Zoho y Zoho lo conecto. Es que no se podía conectar el mail marketing con el CRM. Porque a día de hoy cojo y hago la segmentación. Es que no se podía conectar. ¿Y sabes cómo había que conectar y unir estas dos herramientas? O sea, yo tenía que conectar MailChimp, que es la competencia Zoho CRM. Tenía integración con MailChimp y de MailChimp me tenía que llevarlo a Campaigns. O sea, yo para integrarle a un cliente CRM con Campaigns, yo tenía que irme a la competencia, a un MailChimp, para que los datos fluyeran correctamente. O sea, una cosa de locos, que ahora soy un cliente y me dice, oye, o sea, chao, me dice esto, ¿no? Porque, claro, estamos ante unos avances tecnológicos que parece como que ya nos los dan ya hechos, ¿no? Esto del no-code, pues nos van entregando ya el desarrollo. Pero es que detrás, lo que hay detrás, y esa maraña que ha presentado el niño aquí, de no sé cuántas aplicaciones y el mundo como está, es que detrás hay muchísimos equipos de desarrollo. Y la garantía que me da Make a la hora de hacer Make más Zoho, pues es la parte de acceder o de equipos, de tener una seguridad de integración. Por ejemplo, Zoho, yo siempre lo he traslado, digo, no sé, fíjate Zoho con todas las aplicaciones que tiene y dices, bueno, y las integraciones que tiene, porque Zoho también tiene una herramienta que es Zoho Flow, para entenderlo dentro de toda la suite. Zoho Flow estaría pues al mismo nivel que Make, ¿no? Es decir, oye, es un integrador externo, absolutamente de todo, y pues es la cola con lo que voy a pegar todas las herramientas, ¿no? Zoho da esa solución, pero muchas veces hace falta pues un paso más. En esta situación, pues yo quiero contaros un poquito pues experiencias con Make y un poco viendo pues integraciones de herramientas que tenemos. Vamos a hacer un repasillo así rápido hasta de cosas externas, como tenemos Feeder o WhatsApp o Voz IP. Como veis, Zoho ya tiene la mayor interés en hacer las mayores integraciones y en trasladar esta idea de hacer que toda la empresa trabaje bajo la misma base de datos. Esto ya está innato dentro de Zoho y eso es lo que Zoho quiere trasladar. Para mí, pues trabajar con Make, con Domingo, con PurplePath es todavía potenciar más todo esto, dentro de Zoho. Y lo que esto no quiero restar ninguna importancia, sino darle muchísima más importancia a Make, porque va a potenciar esto y elevarlo, ¿vale? Es un poquito la integración de herramientas lo que vemos. Yo, por ejemplo, pues os quiero ir dando soluciones o hablando de herramientas dentro de la suite de Zoho y cómo estamos mejorando dentro de la suite de Zoho. Pues tenemos Zoho Books, que nos permite mandar facturas, nos permite hacer cobros, hacer pagos, pero Zoho Books es una herramienta multinacional que no llega a la presentación de impuestos, no nos llega a hacer los libros que el Estado presenta, no nos llega, y aquí hay comunidades, ya no dentro del país. Es que estoy hablando dentro de la comunidad, estamos hablando del País Vasco o de Navarra, que son fueros que tienen una presentación de impuestos diferente. Zoho no puede llegar a abordar ya dentro de un país, como para abordar una comunidad cuando es una herramienta que tiene que cumplir unos estándares mundiales de seguridad, etcétera, etcétera. Pues fijaros cómo con Make hemos hecho esa pegatina, esa conexión hacia RPs del país, pues que se rigen, o comunitarios que se rigen con las leyes del país, cumplimos las leyes del país y
aprovechamos todo Zoho Books. O sea, es un desarrollo tremendo. Es que acaba de llegar o darle un ala a Zoho a meterse a presentar impuestos en España o a conectarnos con XMLs bancarios. Es decir, estamos desarrollando, junto con PulverPad, desarrollos llegando a generar remesas bancarias, conectándolas a un banco y cumpliendo un estándar bancario español y cumpliendo estándar del Estado. Todo esto son desarrollos que estamos aquí pues presentándonos esta alianza y esta potencia que nos va a generar Make para entender que Make va a ser un acelerador de Zoho, un llegar a donde Zoho no va a llegar, ¿vale? Y por eso te digo que eso va a cambiar pues muchas cosas y por eso quiero darle esa importancia del peso de lo que hemos visto, ¿no? Porque Zoho, claro que integra ya un montón y tiene, es que es lo que te estaba contando, pero es que aún así es mucho más. Tenemos más desarrollos que os quiero contar. Zoho People, ¿vale? Tenemos una parte de Zoho People que es toda la parte de recursos humanos internos, una de las herramientas Zoho People con la que gestionamos los recursos humanos internos de la empresa. Con Zoho People lo que conseguimos es que cada empleado sube sus vacaciones, tiene sus nóminas cargadas, tiene toda la información, registro horario, es decir, es toda la parte de recursos humanos interna de una compañía. Pues fíjate, las nóminas es un tema también del país, muy que se tiene que hacer con un IRPF y tal, unos tienen seguridad social, otro país, no sé qué. Fíjate la peculiaridad de una nómina. Los programas de nóminas generan todas las nóminas. Pues con Make nos conectamos a programas que generan nóminas, recoge todos los PDFs y lo va metiendo. Ahora, luego iremos viendo, ¿no? Pero para entender sitios donde nunca va a llegar Zoho. Es decir, Zoho va a hacer muchísimas cosas, pero seguro que aquí no llega. Y a la otra parte tampoco va a llegar nunca. Y estamos llegando. Millennials tiene, vamos, la suerte de poder hacer estas implementaciones gracias a Make, ¿vale? Si no, nos tocaría invertir en desarrolladores, en un poquito lo que se ha presentado, en dedicarle a desarrollo, cuando realmente el lenguaje, si os veis ya con la tendencia de la IA, ya no programas. O sea, es que cada vez el lenguaje, desde el lenguaje máquina hasta nuestro lenguaje, cada vez la programación se acerca más hacia un lenguaje de las personas, ¿vale? Para que las cosas se hagan solas. Ese es el evolutivo y la tendencia, no podemos ir para atrás, ¿no? Y esto nos lo está facilitando. ¿Qué más cosas? He hablado pues de una parte de ERP, ¿vale? Zoho es muy CRM, como veis. Toda la lógica que hacemos o cómo lo montamos en Millennials, yo siempre diferencio entre CRM y ERP, inteligencias de negocio pues muy diferenciadas, ¿no? La parte de inteligencia de negocio de CRM significa rodear al cliente, es decir, la máxima de la inteligencia de un CRM es llegar a segmentar a los clientes de cómo se comportan, no por su código postal, sino segmentar por su comportamiento. Ese es el evolutivo, esa es la máxima donde puede llegar un CRM, porque yo siempre pongo aquí el ejemplo de Netflix, ¿no? Vas pasando serie por serie y dice, oye, un 80% que te gusta esta serie, ¿no? Y es que eso mismo es lo que hay que hacer, es decir, oye, un 80% o el CRM tiene que llegar a decir, oye, a este tienes un 80% que le vendes. ¿Por qué? Joder, porque habla por WhatsApp, porque habla de los presupuestos, porque visita la web, porque hace muchísimas cosas, ¿vale? Ahora hablaremos de lead feeder, ¿vale? Para saber qué cliente te visita tu web y qué páginas y qué no, y registrarlo en el CRM y tener en el CRM todo el comportamiento de tu cliente en tu web, qué es lo que ha hecho, para adelantarte comercialmente a venderlo. Esto que os he comentado es un cambio disruptivo, súper sencillito, pero las preguntas hay que saber hacerlas. ¿Cómo afecta a mi negocio esto? Necesitas control del dato. Muy importante,
el control del dato para hacerlo. Domingo, esto, nada, enseguida. No es un desarrollo, no es un desarrollo. ¿Sabéis cuánto afecta a la compañía esto? Casi un 1,5%. Es una barbaridad. Un 1,5% de las ventas. Un 1,5% de mejor atención al cliente. No molestarle cuando le estás molestando. ¿No? Y no depende de la empresa, depende de si llueve o no llueve. Fíjate. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito pues dar mis ejemplos o mi punto de vista de lo que han dicho los compañeros para seguir apoyando, porque es un cambio súper disruptivo. Estamos mucho en la IA, pero no estamos, nadie se fija en la integración o en el implemento de fusionar los datos, ¿no? Y es un cambio así de grande. Me voy un poquito rápidamente a un paseo, ¿vale? No quiero tampoco enrollaros. Estamos hablando del CRM, que es esa parte comercial, esa parte de acercarnos al cliente, esa parte de captar los datos, y evidentemente Zoho va a tener muchas integraciones, voz IP, ¿vale? Tenemos también integraciones, partners, capturar el dato de la llamada. Os puedo poner ejemplos, pero vamos, hay automarcadores donde hay 20.000 clientes y hacemos herramientas de decir, oye, yo los 20.000 no puedo llamar, dime a los que más probabilidades llamo, y le doy al play y me empieza el CRM a pasar un cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, estoy llamando, y además de forma organizada, con mayor probabilidad. Pues oye, ya no es la voz IP suelta, ya no es el CRM suelto, es que ya estamos hablando de darle valor al dato, ¿vale? Bueno, es que cuando analizo bases de datos del cliente, cuando avanzamos en profundidad con el cliente, te das cuenta de que tienes un 20% de clientes que no te abren el correo. O sea, ¿por qué le sigues mandando el correo? Empieza a abrir otro canal de comunicación y cámbiale la preferencia de canal de comunicación, ¿vale? Esto es muy fuerte. Siguiente, Leadfeeder. Os quiero presentar, somos partners de Leadfeeder en España, os quiero presentar al rastreador de IPs. Rastreador de IPs para localizar empresas que visitan tu web. Estamos hablando de que a nuestra web de Millennials, entra el Real Madrid y visita, o el Atlético de Madrid, visita nuestra web y no rellena ningún formulario, sino, oye, llega, oye, ¿qué es esto del no-code? ¿Qué es esto? Y de repente entra a nuestra web. Nosotros lo que hacemos con Leadfeeder es que cogemos la IP, que es el DNI del router. Es el DNI del router, en el que, desde el que nos han visitado la web, no sé nada más, un DNI. Ahora, ¿qué hacemos? Cogemos este DNI y empezamos a fusilar a toda España, a todos los routers. ¿Cuál es tu dirección IP? ¿Cuál es tu dirección IP? ¿Cuál? De repente, uy, detectamos que esta dirección IP corresponde a Atlético de Madrid o a Madrid. ¡Boom! Nuevo lead. Nuevo lead, nuevo comportamiento que ha visitado tu web, qué ha hecho, cómo se comporta, alerta. O sea, muchas veces estamos preparándonos para la venta y digo, no, yo quiero vender mucho, yo quiero hacer esto. Y el día que aparece un unicornio para cazarlo, ¿no estás tú preparado para cogerlo? No, prepárate para cazar unicornios también, ¿vale? Capturamos la información para detectar una empresa. Correos electrónicos, pues me he adelantado, sabemos si está abierto, si no está abierto, y incluso pues ya cuando vamos a hacer un mail marketing, pues ya Jessica no lanza un mail marketing a las 9 de la mañana a todos los clientes, sino que manda un mail marketing que a cada cliente le llega a la hora con mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque yo cuando mando un correo electrónico, cuando te mando un correo electrónico, tú ya me estás dando información. Si lo abres, porque lo has abierto, y has clicado, y has ido a mi web, me has dado un montón de información. Pero si yo te mando un correo electrónico y no lo abres, bien me estás dando información. Me estás diciendo que no estás delante del correo para abrirla. Y cuando lo abras, iré programándote hora, una hora, otra hora, hasta que conozca tu comportamiento. Entonces, ¿cómo sabes el comportamiento del cliente? Claro, porque te rastreo tu comportamiento en base a correos. Y en tu comportamiento,
pum, macheo todas las horas y ya te mandaré un correo con la mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Y aquí lo que hay que entender es que estamos limitados por una cosa que se llama tiempo, que pasa a todos por igual. Y por las manos, tenemos 2, no podemos hacer más. Si tienes una capacidad de leer 10 correos, con mi correo se quede el 11, mi proceso comercial se demora un día. No, mi correo tiene que estar por delante. El que no tenga CRM, el que no trabaje bien el dato, será el que se le demore su proceso comercial. Y veremos si lo saca adelante. Es decir, toda esta parte, como veis, van atribuyendo información cada vez más potente de conocer al cliente. Por ejemplo, chats. Bueno, pues ni que, no sé, o sea, las nuevas generaciones y en el sector educativo lo estamos viendo. O sea, las nuevas generaciones parece que le da pereza rellenar un formulario. Sin embargo, ven un chat y le cuentan su vida. O sea, es alucinante. Entonces, toda la información que llega y cada vez hablando y le cuentan la vida a un robot. No pasa nada. O sea, estamos ante una cosa muy disruptiva, ¿vale? Reservas, espacios, la gestión de la información, cuándo podemos quedar, cuándo no podemos quedar, webinars, ¿vale? Como el que están conectando y están emitiendo ahora mismo, ¿vale? Eventos, desde donde las han chequeado y ya en el CRM, pues la gente que ha asistido, los que no han asistido, los que tal, para hacer unas acciones, o al que no haya asistido, mandarle el webinar de hoy, ¿vale? Formularios, pues captación de datos, tiendas, redes sociales, pago por clic, cálculo de pago por clic, es decir, calcular la rentabilidad, el coste de adquisición, también CRM calcula los costes, la dedicación que le das a un cliente. Pues un evento muy útil, sobre todo para conocer las herramientas de conocer en email y bueno, pues poder aprender un poquito más del día a día. sin ninguna duda, si quieres conocer un poco más de cómo puedes hacer mejorar tu empresa, primero que deberías hacer. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a este evento. La verdad que ha sido una tarde maravillosa. Estoy muy contenta de poder estar acá, ver cómo nuestros padres cada vez más tienen conocimiento de nuestra herramienta, cómo lo posicionan, tener la oportunidad de compartir con diferentes clientes, entender cómo Make está apoyándonos en el uso de su herramienta de Soho y cómo además pueden empezar a profesionalizar tanto Soho como Make. Así que muchísimas gracias por invitarme y bueno, espero poder acompañarles en futuros eventos y que cada vez se empiece a crear mayor ruido de cómo tanto Soho como Millennials y Make podemos empezar a crecer en el mercado. Muchísimas gracias.